Hablar en lenguas no es ser lleno del Espíritu Santo. Señalar, hablar. El ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Hemos de creer que los miles de hombres y mujeres que fueron poderosamente usados por Dios, quienes fueron entre los mejores misioneros en el mundo, que llevaron el Evangelio de Cristo, y los maestros de la Biblia, que viajaron por todo el mundo para llevar el Evangelio, nunca fueron llenos del Espíritu Santo porque jamás ellos hablaron en lenguas. Ese pensar es muy pobre teológicamente. ¿Puede uno saber si una persona es llena del Espíritu Santo porque habla solamente en lengua? Vamos a mirar un versículo en la Biblia donde el mandato de ser lleno del Espíritu Santo es colocado en este texto bíblico. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y acá dice algo muy importante: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso se encuentra en Efesios capítulo 5 en el versículo 18 al 21. Tres cosas son mencionadas como evidencia de que una persona es llena del Espíritu Santo. Número uno, un corazón alegre. Un corazón que siempre está contento. También, la segunda parte, un corazón que es agradecido, que siempre le da gracias a Dios. Y también un corazón que es sumiso. En este pasaje bíblico, nada se nos dice del hablar en lenguas. Para resumirlo todo en una palabra, en una frase, como Cristo es la manifestación de ser lleno del Espíritu. Y las Escrituras no nos dice que nuestro Señor alguna vez habló en lenguas. Jesucristo nunca habló en lenguas. Es un error teológico asumir que el hablar en lenguas es el fruto del Espíritu o es estar lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu resulta del hecho de estar lleno del Espíritu. El fruto del Espíritu es mencionado en la palabra del Señor en Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 22 al versículo 23. La Biblia dice: más el fruto del Espíritu, escuche bien, más el fruto, no dice los frutos, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguno de los dones de señal están incluidos aquí en ese texto bíblico. El cristiano que está lleno del Espíritu manifestará el fruto del Espíritu sin ni siquiera haber hablado una sola palabra en lenguas. De hecho, en Efesios y en Gálatas, en el lugar donde se discute la llenura y el fruto del Espíritu, no se menciona el hablar en lenguas. Aún más, en la lista de los dones mencionados por el apóstol Pablo, dones que nuestro Señor otorgó sobre su iglesia, los dones como señal son omitidos y tampoco son mencionados en ese pasaje bíblico. Por ejemplo, el pasaje dice: y él mismo constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Cada cristiano debería estar lleno del Espíritu y exhibir el fruto del Espíritu. Pero no todo cristiano tiene todos los dones. La espiritualidad no depende del hablar en lenguas, ni tampoco es parte de la salvación. La meta de Dios para todos sus hijos es que sean controlados, sean guiados por el Espíritu. Pero esa meta no incluye el hablar en lenguas. Ningún cristiano debería sentirse que algo le está faltando, que algo le está fallando porque no habla en lenguas, o que se sienta que está lejos de Dios porque no habla en lenguas, porque hay un pastor que no entiende la Escritura y te presiona para que tú hables en lengua.
La calidad de vida es la mayor evidencia del fruto y la llenura del Espíritu. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. En Lucas 1:15 lo dice. Y a la vez no obró milagros ni habló en lenguas tampoco. Pero era tanto como Cristo, muy parecido, que la gente que buscaba el Mesías fueron llevados a preguntarle, ¿eres tú el Cristo? Es un error asumir que el hablar en lenguas es evidencia de una fe propia. Al contrario, las personas que buscan señales, que buscan profetas, que buscan que les hablen, que buscan los dones como señal, muestran su falta de fe. Es un error, es un pecado, es una falta para cualquier cristiano el buscar señales para creer la palabra de Dios. Las lenguas son señal no a los creyentes, sino para los incrédulos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. De modo que los cristianos en Corintio, ¿sabe qué pasaban? Mostraban que eran débiles en la fe y posiblemente algunos se identificaban como creyentes, pero jamás habían sido salvos. La persona que busca cualquier señal, ya sea el hablar en lenguas u otro don de señal, es un niño en Cristo o es un incrédulo. Usted no se sienta mal ni se sienta triste porque usted no habla en lengua. Hablar en lengua no es evidencia de que usted esté lleno del Espíritu Santo y tampoco hablar en lengua es parte de la salvación. Si su pastor o cualquier otra persona de la iglesia le dice, vamos a orar para que te bautices, para que te llenes del don de lengua, para que hables en lengua, y te dice, repite conmigo estas palabras para que tú hables, y te golpea la espalda y te dice, dale, ahí está, ahí viene. No crea en eso. Eso es falso. Eso no es de Dios. Ya lo dije en el otro video y aclaro esto porque alguien estaba diciéndome que hablar en lenguas es la manifestación y se muestra la persona que está llena del Espíritu Santo. Lamentablemente es un error teológico, una mala comprensión de la Escritura y una mala teología de esa persona. No te preocupes si tú no hablas en lengua. Hablar en lengua no es evidencia. Dios te bendiga. Soy Luis Román.